vamos hoy en este día a concluir con los siguientes arcanos, ya para acabar este viaje de los 22 arcanos mayores, que estos en el tarot son los más importantes, porque cada uno de ellos, pues, representa los misterios del alma, ¿sí? Son los misterios divinos. Recuerden que el conocimiento de los arcanos mayores estaba dirigido solamente a los iniciados, no era para todos, solamente unos pocos, ¿sí? Porque recuerden que los 22 arcanos forman la parte hermética, y este conocimiento solamente estaba dirigido para pocos, solamente para iniciados. Y por eso hay que prestar una atención especial a lo que son los arcanos mayores. Hoy vamos a concluir con el estudio de los 22 arcanos mayores, pero sin dejar de lado de que este conocimiento es muy profundo. Yo solamente, digamos que les di la base, lo que ustedes pueden encontrar en los libros, también producto de mis reflexiones, pero esto es algo que todavía debemos seguir profundizando más. ¿Sí? Ahí están los libros del maestro, que al final se los vamos a dar por PDF, para que ustedes puedan seguirlos estudiando y aprendan a ver los arcanos, no solamente en las cartas del tarot, sino entender las energías de los arcanos en nuestra propia vida. Porque recuerden que los arcanos nos representan a nosotros mismos. Tú, en este momento de tu vida, representas una carta de tarot. Estás regido bajo un número y estás regido bajo una ley. Así que cada arcano, ¿sí?, nos va a reflejar a nosotros mismos, ¿va? Por eso, al final vamos a hacer el último ejercicio de la carta guía, y esta vez lo vamos a hacer con puros arcanos mayores. El arcano que nos sale es producto de una sincronicidad, ¿sí? Nuestra energía vibra con la energía del arcano, y por eso es que se da una especie de equilibrio, de sincronicidad entre nosotros y la carta, ¿sí? Por eso hay que poner una especial atención. ¿Qué es lo que nos quiere decir la carta? ¿Qué es lo que nos enseña? Así que vamos a empezar, compañeros, este estudio con la carta 19, que es la carta de la inspiración. Esta carta, que aquí la podemos ver, ahí Miguel ya la está compartiendo. En otros tarots, esta carta de la inspiración es conocida como la carta del sol. Fíjense, para poder entender lo que es el arcano 19, entender su contexto, primero tenemos que entender los arcanos anteriores. Por eso yo los invito, cuando tengan tiempo, en estudiar el arcano 15, 16, 17 y el arcano 18. Sobre todo el arcano 18. Porque el arcano 19 viene a ser la antítesis del arcano 18. El arcano 18, ustedes recuerdan, por ahí la había puesto Miguel, esta carta en el tarot egipcio es la carta del crepúsculo. Esta carta nos habla de una energía de noche. Esta carta nos habla de la oscuridad. No hay claridad en lo que estamos viviendo. Esta carta representa la incertidumbre, representa los miedos. Esta carta representa el inconsciente, ¿sí? Por eso esta carta nos está hablando del lado oculto, ¿sí? Y recuerden que el lado oculto nos puede hablar, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del ocultismo, sabemos que el ocultismo es la sabiduría es lo que está oculto. Y la mayoría de la gente relaciona lo oculto con lo malo. Y es que las cosas malas se hacen en lo oculto. Y esta carta viene a representar ese arquetipo, ¿sí? Por eso este es lo oculto, pero también en su aspecto negativo. Esta carta indica que estamos en oscuridad. Esta carta en otros tarot se conoce como la carta de la luna, y es una energía de noche. Nos habla de la oscuridad. Por eso no hay nada claro en lo que se está viviendo con el arcano 18. Pero el siguiente arcano viene a ser lo contrario de lo que es el arcano 18. El arcano 19, este se conoce en otros tarots como la carta del sol. Esta carta nos indica claridad, luz, conocimiento. Hay un entendimiento de lo que se está viviendo. Porque si el arcano 18 es la luna, el arcano 19 viene a ser el principio solar. Así que esta nos da la luz del entendimiento, ¿sí? Esta
podríamos decir que representa la felicidad. Esta carta, la carta 19. ¿Sí? Fíjense, esta carta, la carta 19, aquí podemos ver a estos personajes y en la parte de arriba encontramos al Sol. El Sol, recuerden que es el cuerpo físico de Ra. Ra está representado con ese círculo solar y de ese círculo se desprenden rayos y de esos rayos salen manos. O sea, esto quiere decir que Ra nos toca con sus propias manos. Hay que entender aquí lo que es el principio solar. Nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos como seres solares. Somos seres que dependemos 100% del sol. Nuestra naturaleza instintiva, natural, es solar. Nosotros no podemos vivir sin la luz del sol. Nosotros requerimos el sol para poder vivir. Así que en el sol reconocemos lo que es la fuerza vital, la fuerza de la vida. ¿Sí? Por eso es que todas las culturas antiguas reconocían al sol como esencial, reconocían al sol como la fuerza que da vida, como una fuerza vital. Todas las culturas antiguas veneraron al sol, porque entendían que somos dependientes del sol, somos seres completamente solares y no podemos vivir en ausencia de energía solar. Necesitamos energía solar para poder vivir. Y por ese motivo, las culturas antiguas celebraban los equinoccios y los solsticios, ¿sí? Momentos en donde experimentamos las diversas facetas que tiene el sol, ¿va? El sol de la primavera, el sol del verano, el sol del otoño y el sol del invierno. Cada uno de esos cambios del sol, ¿sí?, es un cambio de estación. Por eso es que en todas las culturas antiguas se celebraban los equinoccios y se celebraban los solsticios. Y es porque se reconocía al sol como la energía esencial, como una energía de vida. Fíjense ustedes, uno en este arcano tiene que sobre todo conectar con lo que es esa energía solar, con lo que viene a representar el sol para nosotros. El sol nos da calor, ¿sí? El sol nos calienta, ¿sí? Nos da esa vida que necesitamos y también nos da alegría la energía del sol. Es por esa energía del sol que nosotros estamos vivos. Es esa energía que nos impulsa a actuar, nos impulsa a trabajar, nos impulsa a existir, ¿sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el sol se alejara? ¿Sí? Como lo explica el maestro Samael, ¿no? Cuando él explica el acontecimiento de la Navidad. Como ustedes saben, la Navidad no estamos celebrando el nacimiento físico del maestro. El maestro no nació en diciembre. Lo que nosotros celebramos en la Navidad es el nacimiento del sol. Porque ese día, justamente en el solsticio de invierno, es cuando nosotros experimentamos los días más cortos y las noches más largas, ¿sí? Es el tiempo del invierno, del frío, y depende del lugar en el que nosotros nos encontremos. Si estamos más a los extremos, entonces el invierno es más fuerte, es más crudo, sobre todo hacia el norte, ¿no? Entre más nosotros estemos situados hacia el norte, el invierno es todavía más crudo, es más fuerte, ¿no? De hecho, hay lugares que están en el extremo norte que el sol prácticamente no sale. Son épocas de oscuridad. Y por eso en el solsticio marca el momento en el que el sol empieza a agarrar fuerza, ¿sí? El sol empieza a crecer. Por eso el nacimiento del Cristo está representado como el nacimiento de un niño, de un bebé, y que éste va a ir creciendo, ¿va? Hasta convertirse en adulto, ¿sí? Que es el momento de su resurrección, en el que tiene que pasar por el drama. Y eso ya es en el tiempo de la primavera, ¿sí? Así que por eso se celebraba el nacimiento del sol, ¿sí? Que nosotros celebramos como la Navidad, porque celebramos ese principio de vida. Ustedes vean, ¿qué pasaría o cómo sería nuestra vida si no tuviéramos esa energía para poder vivir? Imagínense un frío que nunca, o sea, que siempre fuera por siempre. Imagínense, nada podría existir. La vida simplemente moriría en ausencia de energía solar. La energía solar es algo que necesitamos. Inclusive nuestro cuerpo requiere la energía del sol para crear cierta vitamina, ¿no? Como la vitamina D.
que es completamente necesaria para nuestra existencia. Por eso hay que entender por qué las culturas antiguas celebraban ese momento, porque lo que estaban celebrando es esa energía vital, esa fuerza de la vida que se contiene dentro del sol. Yo, en una experiencia así personal que les platico, muchos aquí de los compañeros saben que nosotros pertenecemos a un grupo de danza tradicional, de danza prehispánica, digamos, danza guerrera. Y nosotros vamos a las ceremonias de equinoccios y solsticios, porque de alguna manera nosotros todavía celebramos los cambios del sol, ¿va? Esos cambios que marcan las estaciones, porque entendemos la importancia que tiene el sol para nuestra vida, y no solamente para nosotros, sino también para la naturaleza. En una celebración de solsticio, el solsticio de invierno, que como yo les decía son las noches más largas y los días más cortos, es el tiempo del invierno, ¿no? Se siente mucho frío. Y nosotros subimos en aquella época al Cerro de la Estrella, el que está en Iztapalapa. A lo mejor los que están aquí en la ciudad pues saben a qué me estoy refiriendo. Nosotros subimos en la madrugada, que será 4 de la mañana, para recibir al sol, ¿va? Para ver el nacimiento de Huitzilopochtli, que es el nacimiento del sol. Pero cuando subimos, pues subimos pues como danzantes, ¿no? O sea, sin playera, apenas y tapados y con el chorcito y pues prácticamente así, ¿no? Como sin cubrirnos. Es parte de la experiencia, ¿no? Sentir el frío y la necesidad que tienes del sol. Yo me acuerdo que a mí me cuesta trabajo el frío. Yo siento que aguanto más el calor que el frío no lo soporto tanto. Y en esa experiencia, sentir el frío era tremendo, o sea, prácticamente temblaba, ¿no? No podía dejar de temblar por el frío que sentía, que era muchísimo, y aparte en el cerro, pues imagínense, se sentía intenso. Y en ese momento entendí, por qué se celebraba el nacimiento del sol. Y es porque la ausencia de esa luz, de ese calor, lo que nos pone es como el frío de alguna manera se relaciona con la tristeza, con la depresión. De hecho, en las épocas de invierno se ha comprobado que la gente tiende más a la depresión, pero eso es por falta de energía solar. Nosotros necesitamos energía solar para poder vivir. Y en ese momento, en el frío que yo experimentaba, lo que más anhelaba era la energía del sol. Lo que más yo deseaba en mi corazón es que el sol saliera y me calentara. Cuando recibí los primeros rayos del sol, fueron como caricias, ¿no? ¿Sí? Porque eso provocó que todo ese frío que yo estaba sintiendo, en ese momento se extinguiera, ¿sí? Y me empezara a sentir con energía, con vitalidad, ¿va? Por eso hay que entender que la energía del sol nos da alegría, ganas de vivir. Por eso todo eso está asociado con el arcano 19, ¿va? Esa alegría, esa vitalidad, esas ganas de vivir que nos da la energía del sol. Por eso, fíjense cómo esta carta es contraria en su significado a lo que es el arcano 18. Pero ahora, así como hay un sol físico que nos da vida, también recordemos que hay un sol espiritual. Lo que nosotros vemos es el sol físico, como nosotros que tenemos cuerpo físico. Pero nuestro cuerpo físico tiene un espíritu que le da vida, ¿sí? Que es nuestra alma. Así como nosotros tenemos alma y cuerpo, eso también sucede con el sol. Lo que nosotros vemos físicamente es el cuerpo del sol espiritual. Que ese sol espiritual en nosotros, porque hay que entender como así hay un sol que nos ilumina, que nos da vida, en nuestro interior también tenemos nuestro propio sol. Y ese sol espiritual es nuestro propio Padre, ¿sí? Nuestro ser. Este es nuestro sol espiritual, que así como el sol físico, nos da vida, nos da vitalidad. Así que este sol es el sol que nos ilumina, que nos orienta, y es nuestro propio Padre en secreto, ¿sí? Así que esta carta, ¿sí?, nos está hablando de las virtudes del Padre, como son la confianza, la bondad, la fe, la vida, ¿va?, la orientación, ¿sí? Por eso esta carta anuncia cosas buenas, cosas positivas, ¿sí? Ahí vemos cómo esta energía, la energía del sol, es la misma energía del amor, ¿va? Por eso se dice que el Cristo decía, ser como es el sol, ser imitadores del sol, que da a todos por igual, ¿va? A santos y pecadores.
a buenos y también a malvados. El sol da su luz a todos, porque el sol es incondicional, ¿va? Da luz y vida tanto a buenos como a malos. Y por eso decía el Cristo, ser iguales que el sol. El sol es incondicional. Y este arcano representa el amor incondicional. Por eso vemos una pareja ahí que está tomada de las manos. Y esta pareja es una pareja de enamorados. Esta carta representa el amor que da la felicidad. Representa el amor incondicional. ¿Sí? Por eso esta carta viene a representar la sinceridad. ¿Sí? Si en el arcano 18 no había claridad en lo que estábamos viviendo, en lo que sentíamos, por ejemplo, en el caso de una relación amorosa, esta carta está diciendo que aquí no hay nada oculto, que aquí hay una sinceridad en la pareja. Así que esta carta también podría representar el amor, ¿sí? Y por eso es que en la parte de abajo vemos a 3 flores de loto, ¿sí? Aquí vemos a la Trinidad creadora. Esta carta puede también representar a la familia, ¿sí? Si nosotros vamos a la síntesis de este arcano, vamos a encontrar el arcano 1, el arcano del mago, y ese es el principio fecundador. Por eso esta carta, al hablar del hombre, de la mujer, ¿sí? Y al hablar también del principio fecundador, esta carta también augura nacimiento, creación. Por eso vemos ahí al 3, creador y multiplicador. Así que esta carta es muy significativa en su, digamos, en su aspecto positivo, ¿sí? Es muy buena. De hecho, hay muchos tarotistas que a esta carta en particular no le atribuyen aspectos negativos, o si le atribuyen, son mínimos, ¿sí? Obviamente que esta carta, como todas, pues tiene su aspecto dual, ¿sí? Y en el aspecto dual, digamos, de esta carta, en su aspecto negativo, pues indica dudas, incertidumbre en el matrimonio, ¿va? Conflictos entre la pareja. Indica que estamos alejados del real ser, del sol espiritual, ¿sí? O sea, nos hemos alejado de nuestro propio Padre, ¿sí? Y por eso es la causa de nuestra confusión, porque nos alejamos, ¿no? Soltamos la mano de nuestro Padre y por eso caímos en confusión. Así que esta carta es muy buena en forma positiva. Y en forma negativa, pues digamos que no tiene tantos aspectos negativos, ¿sí? Negativamente, pues es una cuestión ahí de pareja, de confusión, incertidumbre y que estamos alejados del real ser, estamos alejados del Padre. La siguiente carta, compañeros, el arcano 20, es el arcano de la resurrección. Esta carta, en otros tarots, se conoce como la carta del juicio. Ahí la puso Miguel. ¿Verdad? Aquí está, compañeros. Esta carta viene a representar un pasaje bíblico que encontramos en el Apocalipsis, donde los ángeles tocan sus trompetas para que los muertos se levanten de su sepulcro, porque son llamados a juicio. Aquí vamos a encontrar que resurrección quiere decir alzarse, levantarse, resurgir, y también resurrección quiere decir renacer. Aquí en este arcano vemos un sepulcro. Ese sepulcro simboliza las limitaciones, ¿sí? Porque dentro de ese sepulcro nos encontramos en oscuridad. Podría ser los miedos o situaciones de la vida que nos mantienen limitados, ¿sí? Situaciones de las que no podemos salir. Esas situaciones pueden ser situaciones de la vida o también situaciones de carácter psicológico, como el miedo o algún vicio. Esta carta habla de una resurrección, de un resurgir de esa situación, pero de carácter espiritual. Es una resurrección, pero de carácter anímico, en la que nosotros nos liberamos de esa situación en la que nos encontramos limitados, nos encontramos dentro de esa oscuridad y finalmente nos liberamos de esa situación. Salimos, ¿sí?, de esos miedos,
de esos vicios y nacemos hacia una nueva vida. ¿Sí? De eso nos habla esta carta, que finalmente nosotros renacemos hacia una existencia, pero de carácter superior. ¿Sí? Esa es la carta de la resurrección. Y específicamente, esta carta, aquí lo que nosotros vemos representado es el mito de Osiris. Que este mito, ustedes pueden investigarlo, inclusive hay clases gnósticas que hablan del mito de Osiris. Esto que nosotros vemos en el Arcano 20 es una parte del mito de la resurrección de Osiris. Este mito, para no hacérselo tan largo, de hecho yo mejor los invito a que puedan escuchar una clase gnóstica acerca del mito de Osiris. Este mito nos habla de que en el principio hubo 4 dioses titulares. De hecho, esos 4 dioses, sí recuerdan que los vimos en los primeros arcanos. El arcano del mago, la sacerdotisa, la emperatriz y el emperador representa a esos 4 dioses, que en la mitología egipcia era Osiris, Isis, Neptis y Set. ¿Va? Esos son los 4 hermanos. Son 4 hermanos y entre los 4 hermanos se casaron. O sea que Osiris se casa con Isis y Set se casa con Neptis. Y para no hacerles tan largo el cuento, resulta que Set tenía celos de Osiris. ¿Sí? Set representa al ego. Y Set estaba envidioso de su hermano y tenía tanta envidia que él planea su muerte, su asesinato. Entonces se dice que Set planea una fiesta en la que invita a Osiris. Y en esa fiesta, él ofrece un sarcófago, ¿sí? Muy bonito, adornado de piedras preciosas. Y Set le dice, anuncia en la fiesta, que aquella persona que se meta al sarcófago y dé la medida del sarcófago, pues esa persona se lo iba a quedar, se lo iba a regalar. Entonces, hagan de cuenta como el cuento de la Cenicienta, ¿no? Todos se prueban ahí la zapatilla, pero en este caso todos se prueban el sarcófago. Y resulta que la persona que le queda el sarcófago era Osiris. Entonces, cuando Osiris se mete al sarcófago, en ese momento Set, sí, porque ese era parte de su plan, aprovecha que se mete dentro del sarcófago y lo sella, lo tapa y lo avienta al río Nilo, ¿sí? Entonces cuenta el mito que Isis, pues sabiendo lo que hizo Set, pues quiere recuperar el cuerpo de su esposo, el cuerpo de Osiris. Pero Set, enfurecido, decide mejor descuartizar el cuerpo de Osiris y lo arroja por muchos lugares, ¿va? Lo descuartiza y arroja todos sus pedazos para que Isis no lo pueda encontrar. Entonces cuenta el mito que Isis pacientemente, con esa paciencia que caracteriza a la mujer, una virtud de la mujer, la paciencia, ella empieza a reunir poco a poco los pedazos de su esposo, ¿va? De su esposo que había sido descuartizado. Entonces en el mito se dice que ella llega a recuperar todo su cuerpo, pero solamente hacía falta una parte que no podía encontrar, ¿va? Porque cuenta el mito que esa parte fue arrojada al río Nilo y un pez se lo había comido. Esa parte que hacía falta era el falo de Osiris, así que el falo no lo encontraba. Entonces Isis se convierte en forma de ave, porque esta ave que vemos aquí es Isis, esta ave de aquí. Y en el mito se cuenta que ella, transformada en forma de ave, construye un falo artificial, un falo de madera, de sicomoro, y esta la pone en reemplazo a lo que es el falo de Osiris. Y al ponerlo, Osiris resucita, ¿va? Ese es el proceso de la resurrección de Osiris, que en el mito esa resurrección tiene como base la sexualidad, ¿sí? Es el sexo lo que hacía falta. Y cuando le pone ese sexo Isis, entonces Osiris resucita, ¿sí? Eso es en síntesis, ¿va? Lo que es el mito de Osiris. Y lo que nosotros vemos en esta carta es la representación de ese momento en el que Osiris va a resucitar. Esa resurrección, específicamente en este arcano, es una resurrección anímica. Es una resurrección de carácter espiritual, en la que nosotros salimos de esa situación que nos mantenía limitados, esclavizados, y finalmente nos liberamos. Renacemos a otra vida, pero de carácter superior, más elevada.
Así que esas limitaciones pueden ser vicios, pueden ser miedos, pueden ser aspectos psicológicos que nosotros nos liberamos y finalmente renacemos hacia una vida más espiritual. Así que esta resurrección, pues, es para aquella persona por la que ya no damos crédito por esa persona, ¿no? Sentíamos que estaba perdido, que ya no tenía lucha, ya no tenía oportunidad, y resulta que esa persona se levanta, va de ese lodo y resucita, sale de ese condicionamiento. Esta carta viene a representar a aquellas personas que tú ya sentías que estaban perdidos, vencidos, que estaban acabados, y esta carta viene a representar ese momento en el que esas personas se levantan, ¿va? Resurrección quiere decir alzarse, levantarse, resurgir. Es un renacimiento, ¿sí? Así que esta carta, pues, viene a representar esa resurrección que, si nosotros vamos al mito egipcio, tiene que ver también con la resurrección de carácter sexual, ¿sí? O sea, que nos levantamos de la infrasexualidad a una suprasexualidad. Así que ese momento está representado con este arcano, con lo que es el arcano 20. Así que este arcano, pues, nos dice que aquella persona por la que ya no dabas nada, esa persona se levanta de esa condición, ¿sí? Resucita, ¿no? Aquel que ya dabas por muerto, ¿sí? Que ya dabas por terminado, pues aquella persona se levanta, ¿no? De ese condicionamiento. El siguiente arcano, aquí vamos a encontrar que es el arcano de la transmutación. Aquí ahorita me voy a reservar esto para que podamos continuar con la explicación, porque el maestro Samael aquí hace un cambio. Y el maestro dice que el arcano 21 no es la transmutación, sino que este es el arcano 22. Y que el arcano 21 es el arcano que nosotros tenemos como arcano 22, que es el regreso. Para el maestro Samael, él dice que este es el arcano 21 y que este es el arcano 22, el de la transmutación. Aquí me voy a reservar tantito esto, porque pues ahorita ya con Miguel vamos a comentar esto, pero yo voy a seguir este orden, ¿va? La siguiente carta es conocida como la carta de la transmutación. Este es el arcano 21. Y en este arcano podemos ver a un personaje que está tocando un arpa. Esa arpa representa el arte, representa lo sublime y también representa la divinidad. Por eso es que a los ángeles, ¿sí?, en las mitologías siempre tienen arpas, ¿va? Porque este representa el arte objetivo, un arte de carácter superior. Esta arte está relacionada con la divinidad. Y el personaje que encontramos ahí, esta mujer que está hincada y que tiene la pluma en su cabeza, es la misma diosa Maat, que esta ya la habíamos estudiado en otros arcanos. A esta diosa la vimos en el arcano 8. No sé si ustedes recuerdan. Aquí está la misma diosa Maat, pero aquí se encuentra en un aspecto más severo, ¿sí?, más de justicia. Y en este otro aspecto, ¿sí?, ya vieron que se trata de la misma mujer. Es la misma diosa Maat, pero esta vez aquí la encontramos como guardiana del orden, la armonía y el equilibrio universal. Esta carta representa el conocimiento aplicado, la gnosis práctica. Porque muchas veces podemos quedarnos con el conocimiento, ¿va?, la teoría. Pero una cosa es tener el conocimiento, la teoría, y otra cosa es llevar ese conocimiento a la práctica. Esta carta nos habla del conocimiento aplicado. Y ese conocimiento aplicado es el arte, ¿sí? Esta carta representa el arte, pero el arte no he entendido el arte como lo entendemos en esta época. En esta época a todo le llamamos arte, ¿no? Hasta Bad Bunny, ¿no?, le dicen artista. Pero en realidad el arte antiguo era una expresión de la conciencia, ¿sí? Ese es el arte de carácter superior. Un arte, podríamos decir, objetivo.
que la finalidad de esta arte era recrear a la conciencia, ¿sí? Ese era, digamos, el objetivo del arte objetivo, dar una instrucción, una enseñanza a lo que es la conciencia, ¿sí? Por eso hay que entender que la cúspide del conocimiento es el arte, ¿sí? Porque para llegar al arte, ¿sí?, hay que entender que esto ya indica una evolución del ser humano, porque para que el ser humano pudiera crear arte, primero tuvo que satisfacer sus necesidades básicas. Primero tuvo que comer, ¿va? Tuvo necesidad de vestir y requirió un techo, un lugar donde vivir. Y cuando éste satisface sus necesidades básicas, entonces puede aspirar a algo más elevado, como es el arte, ¿sí? Si el ser humano no tiene alimento, si le falta para poder comer, obviamente no va a pensar en arte, porque lo principal para él es vivir, y eso es su alimento. Así que mientras el ser humano esté luchando para poder vivir, no puede existir el arte. El arte solamente existe como un producto de la evolución. Solamente cuando el ser humano ha satisfacido sus necesidades básicas, ya cuando ha cumplido con el pan, el abrigo y el refugio, entonces puede elevar al conocimiento del arte, ¿sí? No lo voy a tomar. Al conocimiento aplicado, al conocimiento práctico. Por eso, esta carta, la carta número 21, nos está hablando de la sabiduría, el conocimiento, ¿sí?, la iluminación, ¿sí? Si nosotros vamos a la transmutación, ¿sí?, la transmutación es un conocimiento, ¿sí? Podríamos decir, para lo que los cristianos es resurrección, para los alquimistas es transmutación, en la que tú cambias, ¿sí?, un metal inferior y lo conviertes en otro superior. Eso es transmutar. Transmutar quiere decir sublimar, en la que tú cambias una naturaleza de algo, sobre todo algo inferior, y lo conviertes en algo superior. Esa capacidad, ¿sí?, de convertir, de transformar, de transmutar, es a través de la facultad del conocimiento. Sin el conocimiento no se puede llevar a cabo una sublimación o una transmutación en la que algo inferior se convierte en algo superior. Por eso esta carta es la carta que representa el conocimiento. Esta carta representa la sabiduría. Esta carta representa la armonía, el orden y la necesidad del equilibrio en todas las cosas. La carta número 21. Esta carta, en su síntesis, si sumamos el 2 más el 1, nos da el número 3. Y el número 3 nos habla de la emperatriz, ¿va?, de la fertilidad. Por eso recuerden que el número 3 es creador. Y esta carta nos habla de que aquí hay creación de armonía. Hay un equilibrio, un orden en lo que se está viviendo. O sea que esta carta en una consulta es muy positiva. Una de las cartas más positivas que puede existir. En la carta del Tarot Rider, sí, que ahí lo tiene Miguel, en la pantalla lo ven. De hecho, yo les recomiendo que cada que escuchen las clases vean los arcanos, ¿va? Porque hay una influencia en la imagen, ¿sí? Hay una influencia que nosotros tenemos que aprender a captar a través de nuestra vista, observando las representaciones simbólicas. Y en este caso, esta carta viene a representar que aquella persona que había empezado este recorrido con el arcano 1, ahorita ya ha recorrido el mundo y tiene la sabiduría del mundo, ¿sí? Por eso esta carta, pues, es el conocimiento aplicado, el conocimiento llevado a la vida práctica. No el conocimiento como algo teórico, sino el conocimiento como algo aplicado en el diario vivir. Nosotros tenemos que aterrizar todo el conocimiento gnóstico a cuestiones prácticas, porque ¿de qué nos serviría estar hablando de cosas que no podemos comprobar directamente? Nosotros tenemos que buscar este conocimiento, que es el conocimiento aplicado, ¿sí? Esta carta representa la real sabiduría, ¿sí? Por eso esta carta, pues en una consulta, en una práctica de carta guía, esta carta es muy buena, la carta 21, ¿sí? Ahí podemos ver a los 4 dioses de la muerte, o también a esos dioses se identifica como los hijos de Horus, y también podemos ver a la serpiente de la sabiduría en la parte de arriba, envolviendo el disco solar, el disco de Ra.
Hay muchos que consideran que esta carta es la última. De hecho, en otros tarots, como el Tarot Rider, esta carta, la del mundo, es la última carta. Y es aquí donde pues, yo siento que hay cierta confusión, tanto de los tarotistas como del maestro Samael, que él hace un cambio de estos arcanos. La siguiente carta, que para mí es la carta 22, porque si esta fuera la última carta, la carta del mundo, entonces no existiría una carta 22. ¿Sí? Si esta fuera la última, entonces no existiría la carta 22. La carta 22 en otros tarots es conocida como la carta del loco. Y si ustedes ven por ahí, en la que subió Miguel, el arcano conocido como el loco es el número 0. ¿Sí? Por eso este de aquí, muchos lo ponen al principio, antes del arcano del mago, o muchos lo ponen al final. Porque para los tarotistas, el loco no tiene lugar. O sea que el loco puede estar al principio, puede estar al final, puede estar en medio, no tiene una posición la carta del loco. Y es ahí donde yo siento que hay una confusión en cuanto al tarot egipcio con otros tarots. ¿Y por qué consideran a esta carta como la carta 0? ¿Sí? En el caso del tarot egipcio, este personaje viene a ser el personaje de loco. ¿Sí? Esta carta es sumamente dual. ¿Sí? Esta yo creo que es una de las cartas que más tiene dualidad. Porque esta carta tanto es muy positiva en su significado, como también negativa, porque esta carta puede augurar peligros y también miseria. Fíjense, aquí podemos ver a una persona, ¿sí? En su aspecto positivo es un iniciado. Este iniciado va vestido con la piel de jaguar, ¿sí? El jaguar representa al animal que hay en nosotros, el jaguar representa al ego animal. ¿Sí? Esto indica que él ha vencido sus bajas pasiones, él ha vencido el instinto, y por eso es que está revestido con la piel de jaguar. El jaguar, también en otras culturas, representa al ser, representa al padre. Así que él está revestido con la sabiduría, está revestido con la piel de jaguar. Y con una actitud valerosa, con una actitud valiente, él avanza hacia adelante y lleva un báculo y lleva una cruz, la cruz Ankh. Este báculo, en el tarot egipcio, siempre ustedes van a ver que personajes de autoridad tienen ese báculo, porque ese báculo indica poder. Y la cruz Ankh, esta cruz que nosotros vemos que tiene en su mano, esta cruz, en la antigüedad, no cualquier persona cargaba la cruz Ankh o Ansata. Esta cruz solamente los personajes que poseían el secreto de la inmortalidad podían poseer la cruz Ankh. ¿Sí? Así que solamente los hierofantes, los maestros, los iniciados eran portadores de esta insignia. O sea que no cualquier persona la podía tener. Ahorita ya, por ejemplo, ya cualquiera se pone una cruz egipcia y muchas veces ni saben qué significa. En la antigüedad, aquel que portaba este símbolo indicaba que tenía el secreto de la inmortalidad, tenía el secreto de la vida. Así que esta persona de aquí es un iniciado que avanza hacia adelante, hacia el futuro. Pero debajo de él se encuentra un cocodrilo, que el cocodrilo viene a ser una representación del ego, ¿sí? De esa parte animal que todavía está ahí. ¿Sí? Esta carta nos está avisando de peligros, ¿sí? Peligros que siempre conlleva el inicio de un nuevo ciclo. Porque esta carta, al llamarse el regreso, indica que estamos iniciando un nuevo ciclo, que eso de concluir e iniciar etapas es una constante del camino. Nosotros terminamos y empezamos cosas constantemente, que puede ser en el ámbito laboral, puede ser en una cuestión psicológica, anímica, pero todo el tiempo estamos iniciando y concluyendo cosas. Así que esta carta indica principio y fin, ¿va? Ese principio augura retos y también peligros. Y por eso ahí está el cocodrilo, indicándonos que en este proceso uno tiene que estar atento, despierto, ¿sí? Ante esas amenazas, ¿sí? Ya esta carta, en su sentido negativo, ¿sí? Porque curiosamente una carta que yo lo que he estudiado es la carta que tiene muchos atributos positivos,
pero también tiene muchos atributos negativos, la carta de loco, porque literalmente loco se puede entender de las dos formas. El iniciado, que no quiso vivir como los demás, dicen que es un loco, ¿no? Como a todos los maestros en su época, ¿no? Nadie los entendió y para la gente estaban locos, ¿va? Es una locura que causa la sabiduría. Pero también existe una locura que es producto de lo irracional, ¿va? De una persona que no es lógica, una persona que no es coherente y que podríamos decir que es una locura literal, ¿va? Esa locura literal, alguien me decía una vez, Arturo, es que todos estamos a cierto nivel locos, todos somos la carta del loco, porque en cierto nivel todos somos contradictorios. Decimos una cosa y hacemos otra, ¿sí? Ya está representado el arcano del loco, ¿sí? Piensas una cosa y dices otra. No sé si les ha pasado, ¿no? Que a veces quieres decir no, pero no puedes. Y acabas diciendo sí a algo que tú no quieres. Y nos volvemos, ¿qué? Contradictorios. Nos volvemos el arcano 22 del tarot, el arcano del loco, ¿sí? Esta carta, algunos ven que este personaje de aquí, pues va vestido con pieles de animales, indicando como un ser primitivo, ¿no? Y este bastón es porque con este bastón se tiene que ir guiando, porque muchos entienden a este personaje como un personaje ciego, como un personaje que no puede ver y que por eso necesita ese bastón para irse guiando, ¿sí? Esta carta indica imprudencia de una persona que obra sin medir los efectos de sus actos, sin ver las consecuencias. Por eso es que esta persona, debido a su imprudencia, puede caer en peligro, ¿sí? Puede cometer un error, ¿va? Por eso esta carta, en otros tarots, como en el caso del tarot Rider, aquí vemos que va alucinando, ¿va? Porque está loco, ¿va? Vive en una fantasía, en una ilusión, en castillos que están construidos en el aire. Y este mismo no mira dónde están sus pies, ¿va? ¿Dónde está su realidad? ¿Va? Porque él vive en la fantasía. Y no se da cuenta que está a punto de caer en un abismo, está a punto de irse a un precipicio, ¿va? Ese es el loco, el imprudente, ¿va? Que no sabe, ¿va? Los peligros que lo rodean y vive en fantasías, en ilusiones, ¿sí? Y hay un perrito, no sé si ven ahí, que trata como de advertirle, ¿va? Del peligro, la amenaza en la que está el loco, ¿va? Así que este puede ser un loco literal, una persona que no mide el efecto de lo que está haciendo, ¿no? De las consecuencias de sus actos, ¿va? Es aquel borracho que toma y se embrutece y quiere después tomar el carro, ¿va? Para irse a dejar a su familia, ¿va? El borracho y llevando a la familia en el carro, ¿va? Él no mide, ¿va? La consecuencia que puede llegar a tener esa imprudencia, ¿va? Por eso esta carta puede hablar de peligros, amenazas, ¿sí? Hacia el loco, a esa persona imprudente, ¿va? Que no mide, ¿va? El efecto de sus actos, de lo que está haciendo. Positivamente esta carta, pues nos está hablando de que vamos hacia adelante, ¿va? Como dicen, con paso firme y decidido, pero atentos, ¿va? Porque este cocodrilo que está ahí está esperando justo el momento en el que el iniciado, digamos, esté descuidado, ¿sí? No esté atento, y en ese momento lo va a devorar, ¿sí? Se lo va a comer, ¿sí? O sea que pues cae vencido por las pruebas y las tentaciones del ego, ¿sí? Por eso, negativamente, esta carta invertida, pues habla de miseria, ¿sí? Habla pues, de peligros, ¿sí? Pasiones fuertes, que pueden ser físicas, ¿sí? O anímicas. Así que ahí concluye este viaje de los 22 arcanos, pero entendiendo que el fin es solamente otro inicio, ¿va? Y esa es la sabiduría que nos da la carta del regreso, indicando que todo siempre va a ser cíclico, ¿va? Por eso, cuando lloramos haber perdido el sol, recuerden que las lágrimas no te dejan ver las estrellas, ¿va? Cuando algo termina, es porque algo nuevo va a iniciar, y ese ciclo es eterno. Y eso es de lo que nos habla la carta del regreso, la carta número 22. Para mí, este es el orden correcto. Ya después de ahí hay muchas interpretaciones del tarot, ¿sí? Cada esoterista le da su particular interpretación. Cada uno lo interpreta diferente y le da su propio aporte personal, ¿sí? Cada uno le da su propia interpretación, ¿sí? Y cada uno atribuye, ¿no? Porque
Por ejemplo, el maestro Samael le da una interpretación a los arcanos muy particulares, ¿sí? Cada esoterista le va a dar, digamos, una aportación a lo que es el significado de los arcanos. Lo importante de todo esto, de este ejercicio, es que ustedes puedan seguir dándole significado interpretativo a lo que son las cartas del tarot. Así que hasta aquí yo voy a dejar esto, compañeros, esperando que más adelante podamos seguir estudiando esto, seguir profundizándolo. Si alguno tuviera un tarot físico y quisiera consagrarlo, ahorita tiene la oportunidad de preguntar cómo lo van a hacer. Igual yo los invito a que puedan conseguir un tarot físico para que puedan hacer los ejercicios, como el ejercicio de la carta guía. Recuerden que la carta va a representar una energía, una ley, un principio que nos guía. Y cuando uno en esta vida, y yo creo que todos requerimos mucha orientación, nosotros podemos utilizar el tarot como un orientador para que éste nos vaya guiando, ¿no? Con sabiduría, ¿va? Todos necesitamos guía. ¿Y qué mejor que la voz del tarot, ¿no? Entonces, antes de explicarles un pequeño ejercicio, ¿alguien por ahí quisiera comentar algo o preguntar? Empecemos primero por la pregunta, ¿no? No sé si alguien...